Ok, muy buen día, estimados. Hoy vamos a tener un pequeño foro referente a la elaboración y evaluación de prototipos funcionales. Aquí Mario González les saluda. Estimados, ¿se pueden presentar? Perdón, Bernardo Solórzano, mucho gusto. ¿Qué tal, Gabriel Estupiñán? Dan mucho gusto. Bueno, para empezar un poquito referente a hablar de esto, pues primero vamos a hablar de los requerimientos de diseño. No sé si Werner quieres empezar ahí con un poquito de introducción. Claro, bueno, para dar una idea general sobre los temas, pues vamos a tratar de dar una explicación muy general y básica sobre cada uno de los puntos a tratar. Y luego, pues vamos a tratar de dar un enfoque real a, a la evaluación de prototipos funcionales. Entonces, para empezar con requerimientos del diseño, pues creo que está más enfocado a la parte de nuestros objetivos, o sea, ¿para qué necesitamos por ejemplo, un proyecto? O sea, ¿para qué vamos a hacer un prototipo funcional? Entonces, creo que la primera etapa sobre los requerimientos va a ser definir los objetivos. Eh, Hablando sobre ya la parte real, como tratando de dar un enfoque, pues vamos a tratar de dirigirlo a las antenas LTE. Entonces, algunos de los requerimientos que podríamos tomar son el tipo de servicio que vamos a brindar, eh, el lugar, o sea, la localización geográfica donde vamos a implementar la base, el, nuestro grupo meta de personas a las cuales pretendemos llegar, entre otras cosas, pues también podemos evaluar el, es cierto, el área de cobertura, eh, nuestro parámetro, nuestro flujo de radiación, entre otras cosas. No sé si alguien más desea ampliar, porque la verdad este es un tema bastante extenso, en el cual no solo nos vamos a guiar por la parte de en sí en funcionamiento, sino todas las posibles ramas que pueden estar a, a un lado de. Sí, pues, digamos, podríamos como pensar en hablar en que un requerimiento de diseño serían todos aquellos elementos pues que vamos a necesitar considerar ya cuando entremos a la etapa de diseño, ¿va? Pues tal como comentaste, eh, debemos pues hablar sobre la población a la que buscamos darle el servicio, ¿va? O sea, necesitamos conocer la densidad de población, el área de cobertura, ¿va? O sea, al final, pues aquí lo que estamos buscando es como poder desarrollar y diseñar un prototipo y que posteriormente lo podamos como escalar, ¿va? O sea, pues considerar algunos parámetros y por medio de pequeñas variaciones en ellos lo podamos como adaptar a otros requerimientos, ¿va? Sí. Sí, siempre hablando de los requerimientos del diseño, como ya habíamos mencionado, tendremos que tener en claro cuáles son como que los alcances que se tienen a tener con un prototipo, porque al fin y al cabo, si hablamos de un prototipo, vamos a tener en cuenta muchos factores como que si va a ser el primero en su sistema, digamos, una prueba piloto, la cual nunca se había realizado un desarrollo de ese tipo en el área en el que vamos a especializarnos. También podemos hablar de que sí, qué tan repetible puede ser el prototipo, o si vamos, lo que buscamos es generar como que una maqueta para empezar a generar ya proyectos a gran escala, etcétera, ¿verdad? Y otro de los requerimientos podría ser lo que se desea obtener de este proyecto. Por ejemplo, si solo se va a buscar una prueba de un parámetro en específico, o se va a buscar replicar un servicio en su totalidad, etcétera, ¿verdad? Pero al final los requerimientos de diseño son inputs que nos van a funcionar después para poder escalar y dar como que el dimensionamiento correcto al proyecto y al prototipo. Entonces, ahora referente un poquito más a las etapas del diseño, nosotros este paso ya es fundamental, es ya más directamente a cómo lo que vamos a realizar. Ya vimos todo lo que se requiere, qué tantos alcances, hacia dónde vamos a apuntar el prototipo. Entonces, no sé si Gabriel tienes algún comentario referente a las etapas de diseño.
Y pues, digamos, aquí ya estamos hablando un poco más, creo yo, de ya empezar el proceso de elaboración de nuestro prototipo. ¿Ah? Tengo entendido, digamos, que las etapas, una de las muy importantes es el proceso de evaluación, y con evaluación me refiero a general, ¿va? Recuerdo que en alguna ocasión, pues hablamos que no solamente debemos considerar costos, sino también la factibilidad, digamos, ya a la hora de, bueno, necesitamos construir un sitio, hay que realizar estudios geográficos del suelo, pues para saber si no lo vamos a construir y se va a derrumbar. Todo eso entra dentro de las etapas de diseño, es todo el análisis, costos también es algo creo que es muy importante, ya que de nada nos va a servir tener el prototipo perfecto, el diseño de un sistema perfecto, si ya a la hora de evaluar los costos, pues no es factible, ¿va? Sí, yo creo que cuando hablamos de las etapas de diseño, pues ya que tenemos todos los requerimientos, ahorita vamos a analizar y evaluar y verificar pues cada una de las etapas. Y bien lo mencionabas, la parte de los costos, del estudio de factibilidad, del estudio de los suelos, incluso también hay que mencionar los estudios pues, de la población a la cual pretendemos llegar. Eh, es bastante interesante. Creo que también, eh, creo que se podría dividir también por tipo de diseño también, porque por ejemplo también podemos hablar de la parte legal, de, por ejemplo, las dimensiones de las antenas, si se puede o no ubicar una antena en ese lugar, la parte de los costos que ya la mencionabas también. Eh, eso. Sí, pues, y creo pues que luego de terminar con este proceso, ¿va? Todo lo que comprende las etapas de diseño, pues ya podemos dar el siguiente paso, que sería ya iniciar con el diseño paramétrico, que a mi punto de vista, pues ya va a venir siendo puramente orientado a nuestro ejemplo de telecomunicaciones, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a poder dimensionar nuestros equipos, pues para cumplir con los requerimientos que estábamos hablando, ¿va? No solo dimensionar pues las características físicas, digamos, vamos a necesitar tal tipo de antena, tal amplificador que tenga tal potencia, ganancia, etcétera, sino que también pues físicamente las características pues, que vamos a necesitar para poder cumplir con nuestro objetivo, ¿va? No sé, Mario, tal vez vos que estás más metido en esto, nos puedas ampliar un poquito. Sí, claro. Bueno, hablando un poquito referente a los Synovic, B, a las celdas y al diseño de antenas para LTE. Sí, efectivamente, ya esto ya tiene una parametrización específica, ¿verdad? Por ejemplo, la densidad demográfica a la que se vamos a servir, la potencia que podemos irradiar en el área, la energía a la que tenemos acceso, porque sí hay un consumo de energía en las antenas. Otro factor importante es el acceso que tenemos nosotros desde el eNodeB, desde la antena hacia el core, porque obviamente tiene que haber una capa de transporte de la información. La antena se tiene que conectar ya sea por fibra óptica o por medios de microonda. Y todos esos parámetros son los que van a ir determinando el prototipo cuando lo queremos instalar, ¿verdad? Porque, digamos, vamos a hacer una instalación en el interior que queda bastante lejos y nunca se había hecho una instalación en esa región, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que llevar un prototipo y en ese prototipo tal vez no vamos a tener los tres sectores completos de la antena, sino solo un sector que va a ser solo de pruebas y que no va a requerir la misma energía. Entonces, los diseños paramétricos lo que buscan es la escalabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con los parámetros mínimos, la potencia mínima, el ancho de banda mínimo, ok, hacemos nuestras pruebas y funcionó, ¿verdad? Entonces ya si ya tenemos los parámetros, solo es de multiplicarlos por 2, por 3 o por 10, dependiendo de la capacidad deseada. Entonces, la, el fundamento de la parametrización es poder como tener eso, o sea, tener solo como que una ecuación en la cual nosotros vamos a meter nuestros inputs y de esto vamos a obtener un output y vamos a poder hacer el diseño o la instalación de la solución en base a ello.
Sí, bastante interesante lo que mencionaba sobre la escalabilidad, porque hasta cierto punto pues, es bastante importante que una vez nosotros ya tengamos nuestro prototipo funcional, o sea, ya lo podamos poner en marcha, pues también sea como susceptible a esos cambios para poder tratar de adaptarlo a cualquier tipo de entorno y pues que el cambio de los parámetros no sea algo tan complejo, algo como tener que volver a realizar todo un prototipo funcional, sino únicamente, como bien lo decías, tratar de que el prototipo sea como una caja negra y a la cual reciba estímulos, parámetros de entrada y a la salida pues obtengamos los resultados, solo como a otra escala. Sí, pues digamos, no sé si me corrigen si estoy mal, digamos, pero creo que podríamos considerar de, bueno, eh, nuestro prototipo original está diseñado para un área de cobertura, digamos, A. Y bueno, ahora necesitamos que esto sea, qué sé yo, digamos, un radio que sea 1.5 veces el área original y que pues dentro de nuestras consideraciones sea tan simple como decir, bueno, entonces necesitamos cubrir más área. Originalmente estábamos en un poste de 6 metros, pues ahora necesitamos llevarlo a más altura, digamos, pero no tener que variar todo el sistema. Creo que algo así podríamos como considerar. Sí, 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 sí. digamos, ahí estás entrando un poquito más a diseño de los mecanismos, a herramientas que podemos utilizar para hacer las implementaciones. En este caso, para los mecanismos los podemos ver desde un punto de vista, ¿verdad? Desde las herramientas y desde los factores que podemos nosotros cambiar de manera a nuestro gusto para poder cambiar la parametrización, ¿verdad? Para el primero, esto es lo que estabas mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, tener una herramienta que sea por software, una herramienta matemática que, digamos, yo ponga una situación de tal sistema y tenga que poner todas las variables discretas que no puedo cambiar. Entonces, como mencionabas, tú quieres una cobertura mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Pones ese input pasa por un sistema matemático, ya sea por trigonometría o cualquier método que nosotros conozcamos y va a tomar en cuenta lo que no podemos cambiar y de eso te va a dar factores que debes cambiar para poder tener ese estatus deseado, ¿verdad? Otra cuestión en los diseños de mecanismos es que nosotros vamos a tener unas ciertas parámetros que no podemos cambiar, como estaba mencionando, los que sí podemos cambiar. En el caso específico de los C-Node B o de las antenitas estas, en las celdas nosotros podemos determinar un ángulo de inclinación el cual nos va a ayudar para a determinar qué tanta cobertura tiene, ¿verdad? Al final por trigonometría se puede determinar qué tan largo llega el haz de radiación. Y estos mecanismos son como unos pequeños subsistemas que van a vivir en nuestro prototipo, los cuales van a permitir este tipo de cambios en las entradas y que van a poder influir en el sistema de manera directa, ¿verdad? Sí, algunos ejemplos sobre diseño de mecanismos. Creo que en alguna ocasión mencionábamos sobre estas aplicaciones de cierto tipo ad hoc que tienen un propósito muy específico dentro de todo nuestro entorno, todo nuestro prototipo funcional. Entonces, eh, creo que un mecanismo muy específico podría ser aquel el que ya en sí, en la celda, pues se encargue del direccionamiento de las antenas para, digamos así, como darle a la línea vista que se esperaba, ya no hacerlo de una manera manual, sino, sino que este mecanismo pues ya tenga su función específica. Algunos otros mecanismos, alguno podría mencionar. Y pues digamos, tal vez saliéndonos un poquito del ejemplo este de los sistemas LTE, creo que podríamos mencionar mecanismos para el seguimiento de estos satélites que no son geoestacionarios. O sea, ¿cómo es que necesitamos nosotros pues, desarrollar, pues, valga la redundancia, un mecanismo que sea capaz de
de seguir la trayectoria de un satélite pues, que va a estar orbitando la Tierra, pero que al poder montar una antena en un mecanismo de este tipo, pues nos permita aumentar el tiempo que vamos a tener nosotros de visibilidad con el satélite, ¿va? Y el tiempo en el cual nosotros pues vamos a poder manejar ese intercambio de información. Pues básicamente suena simple, ¿va? O sea, es un mecanismo que va a hacer rotar nuestra antena, pues, pero que va acompañado de una serie de cálculos y simulaciones para poder pues, conocer la trayectoria del satélite, ¿va? Pues lleva un montón de cálculos pues, matemáticos para poder determinar, bueno, en este punto yo debo iniciar el movimiento, a qué velocidad angular voy a considerar el movimiento, que debo pues, efectuarle a mi antena, ¿va? Ese creo que es un mecanismo bastante interesante que creo que valía la pena pues, mencionar, ¿va? Sí, y por mecanismos creo que también nos referimos a la parte mecánica en sí del prototipo, ¿no? Mecánica y estructural creo yo que podríamos considerar aquí también, ¿no? Porque recuerden que ya a la hora de tener pues algo en alto, van a haber un montón de fuerzas, digamos, que van a estar interactuando todo el tiempo con nuestro sistema, ¿va? Y que debemos pues ser capaces de considerar y que el diseño pues, no se vaya a caer nuestra torre, ¿va? Ah, Sí, correcto. Bueno, ahí ya para ir dando como un pequeño cierre al foro que acabamos de tener. Tenemos al final muchas cuestiones que hay que analizar para un prototipo, pero yo considero que lo que principal, la clave principal aquí en este foro es que es el desarrollo de un prototipo, ¿verdad? Esto no va a tener las mismas capacidades de un proyecto de un sistema comercial, un sistema en vivo, ¿verdad? Al final, para un prototipo solo buscamos como que tener la prueba de concepto de lo que es lo que queremos realizar y ya basado en esto podemos como empezar a hacer un diseño un poquito más formal para el producto ya correcto y comercial. Y antes del cierre, no sé si alguien más quisiera agregar algo. sí, yo creo que en las etapas de diseño olvidamos mencionar que hasta cierto punto es como muy importante ya antes de meternos al diseño de mecanismos y el diseño de parámetros, una etapa del diseño muy importante va a ser el modelado y simulación de lo que pretendemos pues, ya poner en marcha. Entonces, como hemos visto pues, en otras ocasiones, hay una diversidad de simuladores para, para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante de la decisión del tipo de simulador que vamos a requerir para, digamos, no tener que llegar hasta la parte física únicamente con parámetros, sino por lo menos ya haber llegado con una idea de cómo se ve eso simulado. ¿Sí? Sí puedes hacer como una validación previa del dimensionamiento de nuestro sistema, ¿va? Sí, tienes razón, una herramienta de simulación nos ayudaría mucho en esto. Sí, porque así aprovechando de que ya tenemos pues, parámetros y todos estos datos, pues, ya es más fácil hacer una simulación, ¿no? De cómo funcionaría. Hacer obviamente los cambios necesarios, reajustar y de todo tipo. También cuando hablábamos sobre los requerimientos, también creo que iban las etapas de diseño, no únicamente del proyecto, sino, o sea, de las antenas, sino de todo lo que abarca alrededor. Mencionábamos la parte legal, pero también hay que cumplir con las partes, con las formativas, que en este caso serían las de la ITUT, de la ITU, perdón, y pues a nivel nacional, regirnos por las normas que rige la Superintendencia de Telecomunicaciones. Crean algunas cositas que habían quedado ahí pendientes de mencionar, pero que pues son muy importantes a la hora de diseñar un prototipo funcional. Sí, correcto. Hay que recordar que al final cuando buscamos hacer algo en la vida real y es de nivel de ingeniería, ¿verdad? Un proyecto grande.
no solo se toman en cuenta los factores técnicos y también los factores legales y culturales que van a influir a nuestro proyecto, ¿verdad? Sí, pues sí, muy interesante eso. Creo que personalmente pues no tengo más que agregar. Creo que mi intervención podría llegar hasta ahí. Sí, yo también. De mi parte creo que está bien. Entonces con esto damos cierre al foro, estimados, y ahí mucho gusto. Gracias por su tiempo. Feliz día. Claro, gracias. Hasta Feliz la día, hasta la próxima. próxima.